En el video número 7 de LabVIEW vamos a estudiar lo que son los menús, submenús, las paletas de funciones, las plantillas y los asistentes de LabVIEW que te van a ayudar a trabajar de manera avanzada. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de LabVIEW y vamos a identificar el proyecto con el que hemos estado trabajando y vamos a marcar esta casilla para que se quede anclado y sea más fácil de buscar. Damos clic ahí y ya lo tenemos. Aquí vamos a dar clic derecho, nuevo, VI, vamos a dar control S y vamos a buscar la carpeta donde tenemos nuestro proyecto y aquí vamos a guardar el VI como el nombre test. Ok, para hacer pruebas, y aquí lo tenemos. En este VI nosotros vamos a poder realizar algunas pruebas. Por ejemplo, vamos a dar clic derecho y esto que nos aparece aquí es la paleta de funciones o de controles que nosotros ya hemos analizado en videos anteriores. Esta paleta nos va a permitir buscar cualquier tipo de control que nosotros necesitemos para nuestro panel frontal, los numéricos, los booleanos, los de arreglo, entre otros. Igualmente en el diagrama de bloques, cuando nosotros damos clic derecho aparecen todas las paletas y menús, por ejemplo de medición, instrumentación, matemáticas, etcétera. ¿Cuál es la característica de esta paleta? Que es un nombre de un menú y que puede tener aparte submenús o subpaletas que yo puedo navegar, que a su vez pueden tener submenús, y de esta manera yo puedo navegar hasta que encuentro la función que necesito. Bueno, lo primero que te quiero compartir o que vamos a aprender es que estos submenús tú también los puedes crear y los puedes modificar, de manera que puedes hacer tu propio menú personalizado, y nosotros lo vamos a hacer en este video. Ahora, antes de eso te voy a decir la utilidad de por qué debemos aprender esto. Si tú recuerdas, en el primer video de este curso yo te comenté que la función más importante o el atajo de teclado más importante que necesitabas era el control espacio, porque el control espacio abre esta ventana de búsqueda que me permite buscar funciones. Por ejemplo, add, yo la integro y puedo buscar mi función, y yo te dije que siempre que programaras utilizaras ese atajo, control espacio, y buscas la función y la insertas. Y esto es cierto, está correcto. Nada más hay un caso de excepción en la que no es la mejor manera de programar, que es cuando tú requieres varias funciones de la misma familia o de la misma librería. En ese caso, si es muy lento estarlo realizando de esta manera. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un programa con el protocolo Modbus. Entonces yo tengo que poner Modbus y por ejemplo set timeouts y lo integro, y luego otra vez control espacio Modbus y la siguiente función, y así tengo que estarlas integrando de una por una. En ese caso ese no es el camino más rápido. El camino más rápido es dar clic derecho y buscar la paleta Modbus, por ejemplo aquí en Data Communication, Modbus, y aquí yo doy clic para anclarla, para que ya no desaparezca aunque yo presione en el panel frontal, y luego ahora sí, por ejemplo Modbus Master, y yo puedo crear una instancia, leer, escribir y cerrar. ¿Ves cómo es muy rápido? Bueno, ese es el único caso en el que no conviene buscar las funciones con el buscador con control espacio, sino que lo que conviene es anclar la ventana así como la tengo yo anclada para que no desaparezca, y de ahí arrastrarlas. Ahora, lo que sí es que no debes de buscarlas manualmente, sino que lo que se hace es dar clic derecho y en lugar de ponerte a buscar aquí la paleta que necesitas, hay un botón de búsqueda que está aquí arriba, mira, search. Das clic ahí y pones el nombre de la función, pero ahora no para que te muestre una función, sino para que te busque la paleta completa, por ejemplo Modbus, y aquí me aparece NI Modbus. Aquí me aparece Modbus NI y me dice que es un menú, que es una librería. Aquí me muestra el esclavo y el maestro. Si yo doy clic ahí, me va a abrir
pero la paleta, no la función, sino la paleta que estoy buscando, y aquí la tengo. Como puedes ver, yo aquí tengo esa paleta y no la tuve que buscar manualmente. Entonces yo puedo dar clic aquí y arrastrar todas las funciones que necesito. Por ejemplo, crear, cerrar, propiedad y todas las otras que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando necesito una familia de funciones, doy clic derecho, buscar, escribo el nombre, busco la paleta, por ejemplo, de esclavo, y ahora sí me pongo a arrastrar funciones de una manera muy rápida. 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, nada más para que lo sepas y para que programes de manera avanzada. Cuando quieras una función aislada, utilizas control espacio, y cuando quieras toda la paleta completa de una familia, das clic derecho y en search. Ahora, lo que nosotros vamos a aprender en este video es aprender a personalizar las paletas. ¿Qué quiere decir? Que esta paleta, por ejemplo, que es de Modbus, yo puedo crear también una y guardarla en LabVIEW para usarla en cualquier tipo de proyecto, ya para que se quede integrada al programa. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues para eso vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a cerrar esto, vamos a seleccionar todo este código con control A, lo borramos, guardamos, cerramos este VI, guardamos esto, y lo que vamos a hacer es cerrar este proyecto. Lo cerramos y vamos a crear un nuevo proyecto en blanco. Crear proyecto, blank project, finish. Y este proyecto lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Y aquí es importante lo que vamos a hacer. Vamos a ir a este equipo, disco local C, y vamos a crear aquí una carpeta que se llame Franco Mecatrónica, así como viene aquí. Después de crearla, entramos en esa carpeta y vamos a crear una nueva carpeta que se llama LabVIEW, así como lo marca aquí. Dentro vamos a crear el nombre de la versión. Por ejemplo, aquí estamos en LabVIEW 2020 y entramos en esa carpeta y vamos a crear otra carpeta nueva que se llame user.lib. Entramos en esa carpeta y aquí es donde vamos a guardar las funciones de nuestra nueva paleta. Por ejemplo, yo voy a crear una paleta de funciones de tiempo. Entonces, creo una nueva carpeta que se llame tiempo. Va a ser una familia de funciones y dentro de esa carpeta voy a guardar el proyecto con el nombre tiempo. Ok, la manera por la que lo hicimos de esa forma es que yo no debo guardar el proyecto en una carpeta relativa que luego pueda borrar, por ejemplo en mis documentos. Muy bien, entonces no es recomendable crear esos proyectos en documentos, ni en imágenes, ni revolverlos, sino que hay que darles una ubicación ya fija, como se hace cuando instalas un programa de computadora. Vamos a este equipo y aquí en la raíz, en disco local C, ahí creamos la carpeta Franco Mecatrónica. Luego creamos la carpeta LabVIEW 2020 userlibs, y aquí cuando tú quieras crear un nuevo proyecto que va a tener VIs que van a formar parte de una paleta, los vas a integrar aquí. Y de esa manera vas a ver que no vas a tener ningún problema ni vas a tener errores. Por ejemplo, en la paleta tiempo ya creé yo el proyecto y aquí está el archivo. Ahora lo que voy a hacer es crear los VIs que van a estar en esa paleta nueva. Aquí tengo el proyecto, voy a dar clic derecho, nuevo, VI. Este VI le doy control S y le doy un nombre. Por ejemplo, obtener fecha. Vamos a hacer un VI que nos dé la fecha y la hora. Es muy sencillo. Damos control E. La función la puedes encontrar aquí. Se llama getDateTimeString. La seleccionas y creas un indicador aquí y otro aquí. Control U y eso sería todo. Es nada más un ejemplo de un VI.
Si nosotros lo ejecutamos, vemos que nos da la fecha y nos da la hora. Entonces esa es la única función que va a tener este BI, es un ejemplo. Vamos a conectar la terminal de aquí de arriba. Clic ahí, clic aquí. Clic aquí y clic aquí. Y ya está vinculado las terminales. Por último vamos a editar el icono. Doble clic aquí. Se abre el icono. Vamos a Layers. Ocultamos. Damos clic en más. Vamos al icono. Vamos a crear un nuevo recuadro negro. Damos clic aquí, seleccionamos el color negro y lo dibujamos. Y ahora, por ejemplo, le vamos a dar un nombre que diga tiempo y abajo fecha. Adicionalmente le puedes agregar algún dibujo, algún icono, por ejemplo este icono que no tiene nada que ver con el tiempo, pero como ejemplo. Le das OK y ya se modificó. Le vas a dar guardar todo. Y ahora ya tenemos esa función. Esa función va a estar incluida en nuestra nueva paleta que vamos a crear más adelante. Entonces, ¿cómo creamos esa paleta? Pues lo que tenemos que hacer es dar en Tools, Avanzado, Editar Paleta Set, Edit Palette Set. Das clic ahí y tienes que esperar un momento porque se va a tardar. No vas a hacer ningún movimiento hasta que se abra la siguiente ventana, esta de aquí. Tú vas a ordenar las ventanas así como yo lo voy a hacer. Del lado izquierdo, esta primera ventana, luego la paleta de controles en el centro y luego la paleta de funciones a la derecha. En este momento me aparecen los menús que tengo yo del LabVIEW, del panel frontal y del diagrama de funciones. Y estoy en modo edición, o sea que yo puedo crear aquí las nuevas paletas. Para hacerlo, aquí en la paleta de funciones doy clic derecho, insertar, subpaleta, insertar subpaleta. Doy clic ahí y me aparecen varias opciones, que es crearla con un nuevo fichero menú, enlazarlo a un nuevo fichero. Y me aparecen varias opciones que nosotros vamos a estudiar en un siguiente video. En este video vamos a usar solamente la primera opción, que es crear mediante un archivo de menú. Doy OK. Me pregunta que dónde lo quiero guardar y se me va a abrir la carpeta por defecto. Tú no te salgas de esta carpeta. Es muy recomendable que guardes tu nuevo menú aquí para que lo tengas disponible. Solamente dale un nombre, por ejemplo, Franco Mecatrónica. Dale ese nombre y dale OK. Y luego aquí te va a pedir el nombre de la paleta. Tú le vas a escribir Franco Mecatrónica. Escríbele ese nombre y ya cuando aprendas a crear su paleta ya puedes crear otra con el nombre que tú quieras. Le das OK. Y como vemos aquí en la paleta de funciones ya se agregó esa función. Es una nueva carpeta que dice Franco Mecatrónica. Y en esa carpeta yo lo que voy a hacer es editar su icono. Clic derecho, Edit Subpalette Icon, para editar el icono. Y lo único que voy a hacer es ir a Layers, borrar esto, regresar al icono, cambio el color a blanco aquí y voy a crear un recuadro de esta manera. Luego voy a crear en el interior un nombre que diga Franco en color azul y le voy a agregar un dibujo. Por ejemplo este, aunque no tenga nada que ver con la función.
y doy clic en OK. Y automáticamente vemos que la subpaleta ya tiene un icono personalizado y un nombre personalizado. Voy a dar clic y ahora voy a ver todo lo que contiene esa subpaleta. En este momento no contiene nada porque la acabo de crear. Entonces doy clic derecho, insertar nueva subpaleta. Aquí igualmente selecciono la primera opción, doy clic en OK. Y aquí voy a crear el nombre de esa subpaleta. Le voy a poner tiempo. Enter. El nombre de la subpaleta igualmente tiempo. OK. Y ahora ya tengo aquí la subpaleta de tiempo. Ya no voy a editar el icono porque ya mostré el proceso de cómo hacerlo. Pero si tú quieres lo puedes hacer más adelante. Voy a entrar en esa subpaleta y ahora sí es la parte importante. Aquí voy a agregar los BIs que va a tener esa subpaleta. Doy clic derecho, insertar BIs. Y aquí voy a ir a la ruta donde guardamos el proyecto. Este equipo, disco local C, Franco Mecatrónica, LabVIEW 2020, Userlibs, y aquí en tiempo doy clic en obtener fecha y doy en abrir. Y ya se me agregó esa función aquí. Ese es todo el proceso que tú tienes que hacer. Cuando yo doy clic en Save Changes, se van a guardar estos cambios. Yo también puedo cancelar, puedo restablecer todo por defecto o puedo obtener una ayuda. Yo voy a dar clic en Save Changes. Me muestra todos los cambios que se van a hacer. Yo doy clic en Continúe. Y en este momento ya se ejecutó todo el proceso. ¿Cuál fue el resultado? Que ahora, cuando yo dé clic derecho, de hacia abajo, me va a aparecer una nueva ventana que antes no estaba, que es la de Franco Mecatrónica. Va a tener una subpaleta que va a ser la de tiempo y dentro va a estar el BI que ahora tengo. Y eso ya va a ser vigente y válido para cualquier proyecto que yo haga en esta computadora. Ya sea si el día de mañana, pasado, la siguiente semana, el siguiente año, cualquier proyecto BI que yo haga en esta computadora ya va a tener esa función siempre disponible. Yo la voy a poder usar. Entonces, para eso voy a crear aquí un nuevo BI también de prueba. Clic derecho, nuevo BI. Lo voy a guardar aquí junto con obtener fecha con el nombre de test para hacer pruebas. Y aquí yo voy a insertar esa función. Clic derecho, Franco Mecatrónica, tiempo, obtener fecha. Y yo ya la puedo integrar en mi código como cualquier otra función. Esa es la utilidad de poner las subpaletas y editarlas. En este caso yo incluí una función, pero puedo incluir 20, 30 o 40 funciones en esa paleta. Y puedo editar todos sus iconos, puedo poner los nombres que yo quiera. Y si yo modifico el BI original, se va a modificar todos los proyectos en donde yo haya usado esa función. Muy bien. Ahora, esta es una manera de crear componentes en tu librería, que es dar clic derecho, Franco Mecatrónica, la voy a anclar. Yo puedo insertar funciones que me permitan incluir el icono en mi proyecto, pero esa no es la única manera de incluir funciones, sino que hay otra modalidad en la que en lugar de incluir el icono, yo puedo incluir el contenido de su código. Y eso también es muy útil. Entonces lo vamos a hacer para que tú sepas cómo se hace. Cerramos aquí, borramos todo esto, guardamos y cerramos. Aquí en nuestro proyecto donde estamos trabajando, vamos a dar clic derecho, nuevo, BI, y lo vamos a guardar como ciclo while personalizado. Ok. Entonces supongamos que yo tengo un ciclo while que por alguna razón o circunstancia lo repito a cada rato en mis proyectos. Lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Y a cada rato que hago un nuevo proyecto lo uso muy frecuentemente. Entonces yo puedo crear un BI e incluirlo en una subpaleta
para que cada vez que yo lo integre me ingrese el código interno que tiene. Para eso vamos a dar control espacio, while loop con botón, enter, y lo vamos a crear. Supongamos que le vamos a poner un comentario, por ejemplo, ciclo while personalizado. Le damos un color negro, le creamos un indicador de iteraciones, le creamos un retardo de tiempo de 0, y listo. Supongamos que por alguna razón dentro vamos a crear una suma. Add, seleccionamos control espacio, control D. Y le ponemos aquí un comentario, ciclo while con suma, y guardamos. Supongamos que por alguna razón o circunstancia este ciclo de aquí yo lo utilizo siempre en mi trabajo, casi todos los días lo uso. Entonces lo vamos a incluir en nuestra paleta para que nos permita usarlo de una manera muy fácil. Guardamos el archivo, lo cerramos, vamos a ir a Tools, aquí en Test, vamos a ir a Tools, Avanzado, Editar Palette Set, y esperamos a que se abran las ventanas. Volvemos a acomodar las ventanas, 1, 2 y 3. Aquí en la paleta de funciones entramos a Franco Mecatrónica y aquí vamos a crear una nueva subpaleta. Clic derecho, insertar subpaleta, damos OK y ahora la subpaleta se va a llamar ciclos personalizados, enter. La paleta se va a llamar ciclos personalizados, OK. Y aquí ya tengo esa nueva carpeta. Entro, clic derecho y voy a insertar el BI, insertar BIs. Y voy a la ruta donde lo tengo, disco local C, Franco Mecatrónica, LabVIEW 2020, userlibs, tiempo, y aquí lo tengo, ciclo while personalizado, abrir. Y aquí está el ciclo while, pero ahora voy a dar clic derecho y voy a seleccionar esta opción que dice Place BI Contents. Cuando yo la selecciono, en lugar de incluir el icono en el código, se me va a indicar su contenido. Entonces damos clic ahí y vamos a guardar los cambios. Damos continuar. Y listo. Abrimos el BI de prueba test, vamos al código y vamos a hacer la prueba. Clic derecho, vamos a Franco Mecatrónica, ciclos personalizados y anclamos esta ventana. Y vamos a ver lo que va a pasar cuando yo incluya la función. Doy clic y no se me incluye el código, no se incluye el icono, se incluye su código. Y yo lo puedo incluir todas las veces que quiera, todas las veces que quiera, todas las veces que quiera. Entonces, desde hoy en adelante, yo ya no voy a tener que perder tiempo creando ese ciclo, sino que simplemente lo voy a poder arrastrar de aquí. Ahora, conforme lo estudiamos en el primer video, nosotros sabemos que no es necesario que busquemos estas funciones con el mouse, sino que la ventaja de haber creado esas subpaletas en el entorno general de LabVIEW es que yo la puedo cerrar y de ahora en adelante van a estar disponibles en el buscador, control espacio. En este buscador general estas funciones ya van a estar disponibles, por ejemplo, ciclo while personalizado, y me aparece. Doy enter y aquí está. Entonces, además de que ya no tengo que repetir el código cada vez, ya está disponible en mi buscador rápido. Control espacio, tiempo.
Obtener fecha. Obtener fecha, enter, y aquí tengo la función. Obtener fecha, enter, y aquí tengo la función. La otra, ciclo while personalizado, y aquí tengo el código. Entonces, de esa manera, yo ya integré esas funciones al entorno del LabVIEW como si fueran cualquiera de estas que ya están aquí por defecto, que se crean y se instalan cuando se instala LabVIEW. Entonces esa es la manera en lo que se hace. Vamos a guardar este proyecto y nada más que tú sepas que todos los iconos se pueden modificar, los nombres también, las ubicaciones también, los nombres de las paletas también. Y que si tú modificas el proyecto original, por ejemplo, aquí obtener fecha solamente tiene 2 salidas, pero vamos a abrir el BI de obtener fecha y vamos a agregarle una entrada. Por ejemplo, esta entrada, crear control, control U, control S, y aquí lo vamos a conectar. Inmediatamente cuando yo guarde este archivo, todo el entorno general del LabVIEW se actualiza, y aquí en el código donde yo haya usado esa función me va a aparecer esa entrada nueva. Entonces además, cuando yo modifique el archivo original, todos los cambios van a estar disponibles en todo el entorno del LabVIEW inmediatamente, como lo tengo aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo, en lugar de crear copias de mi código, quiero también poder duplicar las propiedades de un panel frontal? Bueno, pues para eso se utiliza otro tipo de técnica, que son las plantillas, que también vamos a estudiar en este momento. Vamos a cerrar este BI, guardamos, cerramos. Ese proyecto llamado tiempo también lo vamos a anclar y vamos a crear un nuevo proyecto en blanco. Crear proyecto en blanco, finalizar. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Pero ahora vamos a salir de la carpeta tiempo. Vamos a ir a disco local C, Franco Mecatrónica, LabVIEW, userlib, y aquí en lugar de ingresar en la carpeta tiempo, vamos a ingresar en una nueva carpeta que se llame plantillas. Enter, enter. Y aquí en plantillas vamos a guardar el proyecto con el nombre de plantillas. Ok. Y aquí vamos a crear nuestra primera plantilla. Vamos a dar clic derecho, nuevo, BI. Ahora, la ventaja de una plantilla en diferencia con una función de paleta es que me va a permitir clonar las propiedades también del panel frontal. Entonces, nosotros vamos a asignarle algunas propiedades a este panel frontal. Vamos a dar control S, guardamos el proyecto como gráficas, damos OK, vamos a ir a File, BI Properties, General, Apariencia, Custom, Customize, y aquí vamos a decirle a este BI que no nos muestra la barra de título, ni las barras de desplazamiento, ni esta barra, ni este botón, que sea transparente en un 5%, y listo. También le vamos a decir en el tamaño que conserve el tamaño actual, y en la posición que siempre aparezca en el centro, centrada. Damos OK y listo. Damos control S. Ahora aquí vamos a ingresar una nueva gráfica, Waveform Graph. La integramos aquí, ponemos en pantalla completa. Luego vamos a ir al código. Aquí vamos a crear un ciclo while personalizado. Lo integramos, borramos el interior,
e ingresamos nuestra gráfica. Y lo que vamos a hacer es y escogemos Sin Waveform. Damos clic y conectamos aquí la señal. Control U, Control E, Control R. Y aquí tenemos la función. Entonces supongamos que nosotros queremos crear una plantilla de este BI, porque siempre repetimos el mismo proyecto. Siempre la ventana tiene que tener la misma dimensión, siempre tiene que haber una gráfica, siempre tiene que tener esta apariencia. Lo único que va a cambiar es el tipo de la señal. A veces es senoidal, a veces es coseno, a veces es tangente o es otro tipo de señal. Entonces para eso vamos a crear nuestra plantilla. Yo ya tengo el proyecto listo, doy clic en Stop y este BI lo vamos a guardar de la siguiente manera: File, Save As. Vamos a crear una copia adicional, vamos a marcar esta casilla y damos continuar, y cuando lo guardemos como gráficas, aquí seleccionamos el tipo Template BIs y damos OK. Y ahora este BI ya se guardó con la terminación .bit y ahora ya es una plantilla que ya vamos a poder utilizar en cualquier proyecto para generar copias idénticas de este BI. ¿Cómo lo podemos hacer? Guardamos esto, cerramos el BI, cerramos todos los archivos, cerramos el proyecto, anclamos nuestras plantillas, pero vamos a ir al proyecto original, curso LabVIEW, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a dar clic derecho, nuevo, Virtual Folder 07 plantillas, enter, clic derecho, nuevo, Library, Control S. Vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto, curso LabVIEW, creamos una nueva carpeta, 07 plantillas, y ahí guardamos la librería con el nombre de 07 plantillas. Y vamos a usar nuestra plantilla. Y ahora aquí en My Computer vamos a dar clic derecho, nuevo, vamos hasta el final donde dice New, y ahí vamos a seleccionar esta opción que dice From Template, que dice para crear un nuevo BI desde una plantilla. Damos clic ahí, vamos a ir hasta el final donde dice User y vamos a ir a Browse. Aquí vamos a buscar nuestras plantillas. Entonces vamos a ir a este equipo, disco local C, Franco Mecatrónica, LabVIEW. Entramos aquí, aquí, y en plantillas seleccionamos gráficas.bit, gráficas.bit. Y ahora ya se me creó una copia, un clon de ese BI de gráficas automáticamente. Si yo voy al proyecto, se llama gráficas 11 y yo puedo repetir el mismo procedimiento: clic derecho, nuevo, new, y otra vez gráficas.bit, doy OK. Ya se me creó otro clon, gráficas 12, y voy a crear un tercero, new, gráficas.bit, OK. Y ya tengo tres clones, gráficas 11, 12 y 13. ¿Qué es lo único que va a cambiar en mis tres proyectos? El tipo de la señal. Entonces yo aquí los cerré y los volví a crear para que veas que se creó el 14, el 15 y el 16. Y así se van a ir creando todos los clones. Entonces yo los voy a ir guardando. Control S. Lo guardo en la carpeta de mi curso LabVIEW.
curso LabVIEW, plantillas, y aquí lo guardo como gráficas 16. Ok, guardo este. Ok. Y ok, y ya están todos guardados, 14, 15 y 16. Y solamente voy a modificar la parte que me interesa. Por ejemplo, hablo el 14 y este va a ser una señal senoidal, entonces queda tal cual. Abro el 15, doy control E y ahora quiero una señal cosenoidal, entonces le pongo cos. Por ejemplo, lo voy a sustituir con una onda cuadrada. Escribo Square Waveform. Square Waveform, aquí lo tengo. Control P. Y ya se reemplazó y eso es todo. Lo guardo y lo cierro. Abro el último, gráficas 16. Control E y este lo voy a modificar por un Triangle Waveform. Control P. Y ya como vemos, lo único que tuve que modificar en los 3 BIs fue el tipo de señal. Y vamos a ejecutarlos todos. Abro, ejecuto y aquí lo tengo. El segundo, abro, ejecuto y aquí lo tengo. El tercero, abro, ejecuto y aquí lo tengo. Entonces, como puedes ver, en el primero tengo una onda senoidal, en el segundo una onda cuadrada, en el tercero una onda triangular, pero ya me ahorré el paso de tener que crear la ventana, crear la gráfica, darle las dimensiones, ponerle transparencia. Todo eso ya me lo ahorré. Esa es la ventaja de crear un proyecto con plantilla, que no nada más vas a poder reutilizar el código, sino que se reutiliza el panel frontal. Entonces, de esa manera, cuando tú tengas un proyecto en el que el panel frontal se repite mucho, siempre es igual, y nada más cambia una pequeña parte del código, tú tienes que crear una plantilla. Y en la plantilla puedes dejar indicaciones sobre los cambios que se deben hacer. Por ejemplo, voy a detener aquí y detener aquí. Por ejemplo, aquí un comentario que diga: solo modificar el tipo de señal. Y con eso la persona que crea una plantilla solamente sabe que tiene que modificar esta señal y todo lo demás se queda igual y ya está listo para usar, como en este caso. Perfecto, entonces ese es el caso en el que debes de usar plantillas. Igualmente guárdalas en la ruta raíz de tu disco duro, en la carpeta de Franco Mecatrónica, para que no se te vaya a borrar o la vayas a borrar por accidente y los proyectos donde la uses pues generen errores. Porque si yo borro el archivo original de la plantilla, ya no la voy a poder usar, y los proyectos donde la había usado van a tener error. Muy bien. Por último, además de esta plantilla, te voy a enseñar cómo crear un asistente. Entonces, para eso vamos a cerrar este proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto en blanco. Blank Project, Finish. Y lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Igual. En disco local C, Franco Mecatrónica, LabVIEW, Userlibs. Aquí ya tenemos la carpeta de tiempo, plantillas, y creamos una nueva que se llame asistentes. Enter, enter. Y aquí creamos el proyecto con el nombre asistentes. Aquí clic derecho, nuevo, BI, damos control S. Test para hacer pruebas. Primero te voy a mostrar qué es un asistente. Un asistente es un programa de computadora que te ayuda a resolver un problema que es difícil, pero que es muy frecuente. Entonces, ese programa de asistente
se le da a una persona para que resuelva ese problema con unos pocos clics de la siguiente manera. Voy a ir a Tools y aquí yo tengo diferentes asistentes que resuelven diferentes problemas cada uno. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de alguno. MakerHub es una empresa que desarrolló una librería para comunicar con Arduino. Entonces ellos tienen un asistente que me sirve para poder comunicar Labview con Arduino. Entonces yo te voy a mostrar un ejemplo de eso para que veas para qué sirven los asistentes. Entonces vamos a dar clic derecho, Search. Aquí vamos a buscar links. Vamos a la paleta links. Y yo voy a usar las siguientes funciones: abrir, cerrar, y en periféricos analógicos, leer. Con esto lo que yo quiero hacer es leer una entrada analógica de Arduino. Ahora voy a usar un ciclo while personalizado. Ven, lo acabo de crear y ya lo estoy utilizando. Voy a borrar esto. Y voy a incluir estas funciones de esta manera. Las selecciono las tres, control espacio, control W, y se cablean. Y simplemente voy a reemplazar esto con un shift register. Clic ahí y clic aquí. Clic derecho, reemplazar con shift register. Selecciono este punto y luego este. Y otra vez con el error. Y otra vez aquí. Clic derecho, reemplazar con shift register y clic aquí. Y listo. Ya está terminado mi programa. Solamente le voy a crear un indicador aquí y un control aquí. Doy control U, control S. Y ahora voy a elegir el pin analógico que voy a leer. Va a ser el 0. Y voy a crear una gráfica para ver el valor. Gráfica waveform chart. Aquí voy a ver el valor del Arduino. Acomodo los controles. Ahora voy a seleccionar el puerto COM donde tengo conectado yo el Arduino. Si tú no tienes un Arduino en este momento, no es necesario que lo consigas, nada más es para mostrarte. De una vez aprovechar cómo funciona la librería de Arduino y luego te voy a mostrar los asistentes. Y luego te voy a mostrar cómo crear un asistente. Entonces, yo doy clic ahí, selecciono el puerto COM y cuando yo ejecute el programa me va a marcar un error. Y yo quiero que veas ese error. Ejecuto. Y yo tengo un error. Voy a dar stop para que lo veas. Me aparece aquí. Dice que la comunicación no fue correcta. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que cargarle un programa especial a Arduino para que Arduino se comunique con Labview. ¿Y cómo lo hago? Pues no lo tengo que hacer manualmente, me tardaría mucho. Entonces lo que tengo que hacer es usar un asistente que el mismo desarrollador de la librería, el desarrollador que creó estas funciones de abrir, leer, cerrar, ya lo incluyó en Labview para que tú, una persona, un usuario normal, solamente uses el asistente y con pocos clics resuelvas ese problema. Entonces das a Tools, MakerHub, Links, Firmware Wizard. Ese es el asistente. Clic ahí. Y este es el ejemplo de un asistente. Esto es un asistente. Esto es un asistente. Un asistente es un programa de computadora que te resuelve un problema difícil con pocos clics. Y ese problema difícil por lo general es muy frecuente, se presenta mucho. Entonces, aquí que me pide, solamente me dice, dime la tarjeta, en este caso es Arduino, el tipo, en este caso es Arduino 1,
la configuración, que es USB, y damos siguiente. Me dice dame el puerto COM, está conectado en el 4, siguiente, y aquí no me dice nada más para confirmar. Le voy a cargar el links, upload type, y le doy siguiente, y eso es todo. Ahora es cuando el asistente va a hacer algunas cosas que yo no sé qué está haciendo y va a resolver el problema sin que yo me dé cuenta cómo lo va a hacer. Para eso sirve un asistente. Solamente me pide información básica y él resuelve el problema. Entonces ahorita que termine ya va a funcionar la comunicación con LabVIEW. Y vamos a ver la utilidad de esos asistentes. Aquí me dice que todo fue correcto, damos clic en Finish. Y ahora si yo vuelvo a mi programa y ejecuto el programa, vamos a dar Stop y vemos que ya no tengo ningún error. Sin embargo, yo voy a incluir un retraso en la medición de 100 milisegundos. Guardo el programa, lo vuelvo a ejecutar. Y ahora lo único que voy a hacer es conectar la gráfica al valor de la señal para poder verla. Aquí en voltaje conecto la gráfica, control U, y aquí yo tengo ya una señal. Yo voy a modificar el Arduino para que la veas. Aquí yo tengo un potenciómetro conectado y en este momento lo estoy moviendo. Voy al máximo, voy al mínimo, máximo, mínimo. Ahora, ¿qué programa se le cargó al Arduino para poder hacer esto? Tú no tienes que saberlo. Lo único que tienes que saber es que ese programa se cargó con un asistente y que con eso ya funciona la librería. Esa librería es para que tú te ahorres tiempo, para que no tengas que andar programando el Arduino y simplemente te dediques a hacer tu proyecto en tu empresa o en tu trabajo y ya no te preocupes por la comunicación. Entonces, en este video ya aprendimos cómo utilizar esa librería, pero el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es ver qué es un asistente. Ahora que ya viste qué es un asistente, te voy a enseñar cómo puedes crear tu propio asistente para que aparezca en esa ventana. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Se puede hacer de la siguiente manera. Damos clic en Stop, guardamos esto y cerramos. Y ahora voy a crear un nuevo BI. Y ahora voy a dar en File y voy a crear un nuevo proyecto en blanco. Empty Project, ok. Aquí voy a guardar este proyecto y fíjate dónde lo voy a guardar ahora. Ya no lo voy a guardar en la carpeta de Franco Mecatrónica, lo voy a guardar aquí. Es importante este paso. Disco local C, archivos de programa por 86, National Instruments, LabVIEW 2019, LabVIEW 2020, LabVIEW 2020, Project. En esta carpeta específica tienes que guardar este proyecto, si no, no te va a funcionar el tutorial. Project. Y aquí vamos a crear una nueva carpeta que se llame Franco Mecatrónica. Enter, enter. Y aquí vas a guardar el proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, Arduino. Enter, enter. Y aquí guardas el proyecto con el nombre de Arduino. Ahora vamos a hacer un asistente que te aparezcan las opciones de LabVIEW. Para eso tienes que crear un BI común y corriente. Clic derecho, nuevo, BI. Y supongamos que este BI va a cargarle un programa Arduino, pero solamente como ejemplo, realmente no lo va a hacer. Entonces vamos a ir a numéricos, barra de progreso, la hacemos en grande y le escribimos cargando.
Disminuimos el BI. Aumentamos el tamaño de esto. Y lo centramos. En el código, lo único que vamos a hacer es crear un for loop que cuente hasta 100, que le ingrese ese valor a la barra, que tenga un wait ms de 100 milisegundos. Damos control U, control S, guardamos el proyecto ahí en esa carpeta y le vamos a poner programar Arduino, así se va a llamar la herramienta. Enter. Vamos a poner frontal y ejecutamos. Y vamos a ver la simulación como si le estuviera cargando un programa Arduino. Es nada más una simulación. Entonces eso es lo que va a hacer nuestra herramienta, simular que le está cargando un programa Arduino. Aquí en File vamos a ir a ver Properties. En la posición le vamos a poner centrado. En el tamaño le vamos a poner el tamaño actual. En la apariencia vamos a ir a apariencia de diálogo. Damos OK. Entonces cuando ejecutemos, miren lo que va a pasar. Se pone en el centro y hace la carga. Este BI ya está terminado. Lo único que me falta es hacer que se cierre cuando termine. Entonces voy a dar clic de control espacio, BI server, reference. Incluyo aquí clic derecho, crear method BI for class y front panel close. Clic aquí y luego control espacio close reference. Close reference. Enter. Doy control espacio control W. Esta línea la arrastro aquí. Y aquí doy clic derecho, crear indicador. Control U y control S. Aquí doy clic derecho, crear indicador. Pero para que no me estorbe en la ventana, doy clic derecho, avanzado, hide indicator, para que se oculte, para que sea invisible. Listo. Lo guardo. Y ahora fíjense lo que va a pasar. Cuando yo ejecute el programa, cuando termine, se va a cerrar. Se va a cerrar solo, miren. Control R, se ejecuta. Y cuando termina, se cierra la ventana. Ya vieron, desapareció. Entonces, esa es la función que debe tener. Por último, hay que ir a File, BI Properties y hacer que se ejecute cuando se abra. Entonces, para eso voy a ir a Customize y solamente voy a ir a Execution. Y voy a seleccionar esta casilla, Run when opened. Run when opened. Clic ahí. Voy a desmarcar la casilla de Allow Debugging. Y doy OK. Y ahora sí, guardo. Cierro. Y cuando yo le doy doble clic, se va a empezar a ejecutar. Lo voy a cerrar. Y ahora, ¿cómo lo hago para utilizarlo? Para utilizarlo, solamente guardo todos los proyectos que tengo abiertos y los cierro, porque tengo que reiniciar LabVIEW. Voy a cerrar LabVIEW. Y lo voy a volver a abrir. Aquí tengo el proyecto Arduino, lo voy a anclar. Y por ejemplo, voy a ir a mi
proyecto principal de curso LabVIEW. Voy a ir al BI Test. Voy a su código y miren lo que voy a poder hacer. Voy a Tools y aquí ya me aparece el menú Franco Mecatrónica. Si yo voy a me aparece Arduino y luego me aparece Programa Arduino. Esto aparece así porque nosotros guardamos los archivos en la carpeta Project que les dije. Si no lo hubiéramos guardado en esa carpeta, este menú no aparece. Entonces tiene que estar guardado ahí. Cuando yo doy clic en Programa Arduino, miren lo que va a hacer. Se abre esa herramienta, va a mostrar como si que estuviera cargando y luego se va a cerrar. Listo. Entonces ese es el ejemplo de un asistente. Como ven, es una imitación del asistente de MakerHub, el de Linux Firmware Wizard. Este asistente que nos ayudaba para cargar el programa en Arduino. Nosotros ya aprendimos cómo hacer el nuestro. Damos Tools, Franco Mecatrónica Arduino, Programar Arduino, Enter, y aquí hace la simulación como si lo estuviera haciendo. Al abrirlo se ejecuta y cuando termina de ejecutarse se cierra la ventana. Muy bien, entonces esa es la manera de crear un asistente personalizado. Ya cuando tú los crees, tu programa sí va a ser una función útil, ya bien sea cargar programas de una base de datos, configurar un PLC, alguna función que sea muy útil y que la pueda solucionar con pocos clics al usuario. Muy bien, por último solamente confirmar que para que puedas hacer eso, recuerda, tienes que ir a disco local C, archivos de programa, National Instruments, LabVIEW 2020 y en la carpeta Project, tiene que ser ahí. Ahí nosotros fue donde creamos Franco Mecatrónica, luego creamos Arduino y ahí está el BI de Programar Arduino. Todos los BIs que tú guardes aquí van a aparecer como si fueran asistentes en la pestaña Tools de LabVIEW. Perfecto. Cerramos esto y guardamos todo. Ahora simplemente estos 3 BIs de gráficas los voy a incluir en esta librería de plantillas. Arrastrar ahí, arrastrar ahí, arrastrar ahí. Guardo todo y dejo el proyecto bien ordenado. Y eso sería todo por este video del curso avanzado de LabVIEW.